trabajar en la educación especial te hace mejor persona, te hace más humana, te hace esa persona que llora junto con la mamá. Cuando viene a llorar y te dice, usted ve a mi hijo, y yo le digo, él no pidió nacer así. Por tanto, vamos a echar juntos para adelante, tú y yo. Y echamos para adelante con el niño. Pero nosotros lográramos que por lo menos nos quiten de la lista de que somos supuestamente terroristas. Quizás esa gente que tiene miedo venderle a un país terrorista, pudiéramos nosotros adquirir cosas más cercanas, pudiéramos comprar incluso a Estados Unidos las sillas que nosotros llevamos. Nosotros antes, por relaciones que habían, entraban las sillas incluso de Estados Unidos de donación. Eso se perdió. Pero si yo me paso la vida pensando en que aquí tengo bloqueo, que la guagua que yo tengo no es la que yo llevo, que hay que cargar los muchachos que a veces no caben por la puerta, entonces no trabajamos. Yo lo que trato de inculcar en las personas que me siguen, que trabajan conmigo hace 34 años, es verdad que tenemos bloqueo, pero los niños no tienen la culpa del bloqueo. Hay algo, y lo digo cada vez que me entrevistan, que el bloqueo no ha podido hacer, ni lo va a hacer nunca en Cuba, que es apagar la sonrisa de los niños nuestros. Esa sonrisa con que ellos se ríen, incluso si tenemos, no sé, pan con aceite, ellos se burlan, ellos se ríen. Eso es lo que tenemos, pero lo tenemos. Se burlan de las guaguas, pero lo tenemos. Y eso, el bloqueo no lo va a poder apagar nunca. Nosotros luchamos por eso, por esa sonrisa de mis muchachos que valen. Ni lo apaga el bloqueo, ni se puede pagar con nada. ¿Sabías que el impacto del bloqueo a la economía cubana ha aumentado en un 49% en el último año? Que es imposible calcular el daño que causa a las familias cubanas, que ha sido así durante generaciones. Si quieres conocer más sobre el tema, acompáñanos en Desde Cuba. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares. 7.556. Esto significa que el daño del bloqueo en comparación con el periodo precedente ha crecido en un 49% a resultas de las medidas adicionales de endurecimiento del bloqueo aplicadas en los últimos 12 meses. Entre el 28 y 29 de octubre se presentará en la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Nos encontramos en el MINREX para conversar con Asdrúbal de la Vega, funcionario de la Dirección General de Estados Unidos. La política de Estados Unidos hacia Cuba tiene dos componentes fundamentales. El primero es la agresión económica, lo que conocemos como la guerra económica, el bloqueo económico, que desde el año 2019 lleva más de 60 años aplicándose, pero desde el año 2019 se ha recrudecido de manera sin precedentes, con una precisión quirúrgica para atacar los principales renglones económicos de Cuba. Entonces, si Cuba necesita el combustible para desarrollarse, para tener electricidad, para tener transporte público, para producir en la agricultura, entonces hay una estrategia por parte del gobierno de los Estados Unidos para evitar que el combustible llegue a nuestro país. Si Cuba es un país que necesita el turismo, porque es una isla con playas bellísimas en todo nuestro país, necesita el turismo como motor, como uno de los motores importantes para el desarrollo económico del país. Entonces existe una estrategia por parte del gobierno de los Estados Unidos para impedir que visitantes, tanto estadounidenses como extranjeros, vengan a nuestro país. Entonces, si Cuba recibe legítimamente ingresos como parte de las bases de la cooperación sur-sur entre los países en vías de desarrollo y le brinda servicios médicos y servicios de otro tipo a países hermanos,
con el interés de llevarle mejor salud y mejor educación y otros servicios de distintos tipos que brindan nuestras brigadas de cooperación internacional. Entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene una estrategia también para chantajear, para amenazar, para amedrentar a los líderes de esos países para que eliminen o modifiquen los convenios de cooperación, fundamentalmente los convenios de cooperación médica que tiene Cuba. Entonces, desde el 2019 hacia acá, durante los primeros, durante la última etapa del primer mandato de Donald Trump, durante también los 4 años del presidente Joe Biden, que sorprendentemente le fue extremadamente fiel a la política de Trump contra Cuba, a pesar de que la plataforma demócrata decía que iba a revertir rápidamente todas las medidas fallidas del gobierno de Trump anterior, estamos hablando del primer mandato, contra el pueblo de Cuba. Bueno, pues la mantuvo con una fidelidad sorprendente. Y después, a raíz de la llegada al poder de este actual gobierno de Trump en su segundo mandato, con la designación también del secretario de Estado Marco Rubio y el ascenso de figuras de los círculos de poder anticubanos a puestos importantes en el Ejecutivo de los Estados Unidos, bueno, se ha mantenido y se ha recrudecido esta política de asfixia económica contra nuestro país. Y hemos visto, pues, en el caso, por ejemplo, de las misiones médicas cubanas, como en este último momento, si Biden también lo hizo, pero en esta última etapa han sido presiones sin precedentes también contra los líderes, los presidentes, los primeros ministros, los ministros de salud de estos países para evitar que Cuba pueda seguir brindándole salud a millones de personas, que es lo que hacen nuestros médicos en el mundo. Un ministro de salud en un país X si tiene a su hijo estudiando en Harvard, en el MIT, una de las principales instituciones de educación superior de los Estados Unidos, prestigiosas además a nivel mundial, tiene que decidir si le sugiere a su presidente o a su primer ministro mantener las brigadas médicas cubanas a costa de que su hijo pierda su carrera universitaria, o si tiene que recomendarle a su presidente o a su primer ministro eliminar las brigadas médicas cubanas con el costo social que eso tiene, porque va a dejar sin cobertura de salud a miles o a millones de ciudadanos de su país. Bueno, una de las falacias que le gusta repetir al gobierno de los Estados Unidos año tras año, cuando se producen estas votaciones abrumadoras en contra del bloqueo en las Naciones Unidas, es que el embargo, que es como ellos le llaman, que Estados Unidos le tiene impuesto a Cuba, es un tema meramente bilateral. Y esto es una mentira, es decir, una falacia total. Producto de la aplicación extraterritorial del bloqueo, lo primero que hace la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro es perseguir las transacciones financieras internacionales de Cuba con otros países, que esto además se ha recrudecido producto de la injusta designación, la falaz designación también de Cuba como supuesto Estado que patrocina el terrorismo internacional. Y estas medidas de persecución han derivado en multas que le han puesto a bancos de terceros países, incluso de países aliados de Estados Unidos, millonarias multas, cientos de miles de dólares han tenido que pagar determinados bancos por supuestamente violar las regulaciones del bloqueo contra nuestro país. La persecución al combustible es otro de los elementos importantes que marcan el carácter extraterritorial del bloqueo. Solamente en el año 2019 decenas de compañías petroleras y navieras fueron multadas por traer suministro de petróleo a Cuba. Y hoy, con los adelantos científicos técnicos que existen, el gobierno de los Estados Unidos tiene la capacidad para monitorear los barcos que se están acercando a nuestro país y entonces a raíz de ahí imponer multas, imponer medidas coercitivas unilaterales. En el año 2020 Cuba tuvo que comprar un barco petrolero, porque habíamos comprado el petróleo, pero nos dijo esa compañía de que tenía la posibilidad para vendernos el petróleo, pero no para ponernos en tierra cubana. Y Cuba se vio obligado a comprar el tanquero para poder entonces acceder al suministro de combustible. Y ustedes conocen obviamente el impacto que tiene eso fundamentalmente en los últimos tiempos, en todos los aspectos de la vida cotidiana, pero fundamentalmente en el tema del sistema electroenergético nacional. Hace poco tiempo tuvimos en este último periodo en el que se expone en el informe, la termoeléctrica de Cienfuegos no pudo recibir
un equipamiento, una ayuda específica que necesitaba, porque ese elemento tenía más de 10% del componente de los Estados Unidos. Y esa es otra de las regulaciones más falaces del bloqueo y más que mayor intensidad aplica contra nuestro país. Cualquier producto en el mundo que tenga más del 10% de componentes estadounidenses no puede entrar a nuestro país. Y con las cadenas de valor, ustedes conocen, bueno, cualquier producto, incluso know-how, el conocimiento que pueda tener un más del 10% de componentes estadounidenses, bueno, pues Cuba no puede recibir ningún producto de ese tipo. Estos elementos también tienen un carácter disuasorio sobre las contrapartes extranjeras. Es decir, no solo el impacto de que te pongan una multa o el impacto de que te cierren un convenio. Por ejemplo, en el último periodo que se analiza en el informe, entre marzo del 2024 y febrero del 2025, hubo 40 bancos que dejaron de realizar operaciones con Cuba desde el punto de vista bancario. Pero no solo ese es el impacto directo, pero el impacto indirecto es muy superior a eso, porque hay muchísimas instituciones bancarias en el mundo que deciden simple y llanamente no correr el riesgo. Deciden que simple y llanamente por Cuba estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, o por Cuba estar sujeto a medidas coercitivas unilaterales impuestas por la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, simple y llanamente nos dicen, bueno, nosotros no vamos a hacer una transacción económica con ustedes, que hace falta para comprar lo mismo material gastable para el sistema de salud pública, que hace falta lo mismo para comprar elementos para el sistema educativo cubano. Simple y llanamente nos dicen, bueno, no vamos a tomar este riesgo, búsquense otro banco que realice la transacción, nosotros no vamos a hacer esa transacción con ustedes. Y eso es un elemento importante. Y el otro elemento importante es que se incrementan los costos, es decir, las compañías que deciden correr el riesgo de ser perseguidas y multadas por el gobierno de los Estados Unidos muchas veces nos dicen, perfecto, esto vale tanto, pero nosotros les vamos a cobrar a ustedes por el riesgo que estamos asumiendo, les vamos a cobrar un 5, un 10, un 15, un 20, un 30% más de lo que le cobramos a cualquier otro país. Una de las medidas de recrudecimiento del bloqueo durante la administración Biden fue la eliminación de la posibilidad de los viajeros internacionales que se benefician del programa ESTA de poder viajar a Cuba y continuar reservando este programa ESTA para poder entrar de forma expedita a los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el programa ESTA? Esto es una solicitud, es un convenio que tiene Estados Unidos con más de 40 países en todo el mundo, y simple y llanamente cuando los ciudadanos demuestran que son ciudadanos de esos países, bueno, hacen una aplicación online y pagan lo que tienen que pagar y pueden entrar de forma expedita a los Estados Unidos. Lo mismo para hacer turismo, para hacer negocio, para hacer un viaje corto de corto tiempo. El gobierno de Biden, cuando esas personas empezaron a viajar a Cuba y empezaron a ir a los Estados Unidos, le empezaron a decir a esas personas que tenían denegada su visa ESTA y que no podían volver a entrar a los Estados Unidos a través de esa visa, y que tenían que entonces, para volver a entrar a Estados Unidos, tenían que solicitar una visa común. En aquel momento, todavía hoy, se demoran meses cuando un ciudadano de cualquier país va a un consulado estadounidense a solicitar una visa. Se demoran meses para darte la cita. Y entonces, ¿qué era lo que perseguía? Que bueno, que esas personas decidieran no visitar a Cuba. Esto es una medida que es muy importante decir que lo empieza a aplicar el gobierno de Biden en el momento en el que Cuba vence a la pandemia de la COVID-19 y abre sus fronteras en el año 2022 y le dice al mundo, estamos abiertos de nuevo, regrese y vamos a tratar de recuperar el turismo. Es decir, esta fue una medida quirúrgica dirigida a impedir la recuperación del turismo cubano, que es uno de los elementos y uno de los factores más importantes y uno de los motores más importantes que tiene la economía cubana. A ciudadanos cubanos que se han hecho ciudadanos de otros países también les han quitado sus posibilidades de entrar con estas visas ESTA, con este programa ESTA a los Estados Unidos, si vienen a Cuba. Es decir, están previendo también que cubanos que viven en el exterior, en cualquiera de estos 40 países de los que estamos hablando, puedan entrar de forma expedita a los Estados Unidos. Un ciudadano cubano X que se ha ido para España y se ha hecho ciudadano español, hace años que se fue para España, se hizo ciudadano español y tiene a su mamá en Miami y tiene a su papá en cualquier provincia de Cuba, tiene que decidir a cuál de las dos personas va a ver, porque el gobierno de los Estados Unidos le impide ver a las dos personas que le dieron la vida. Otra de las medidas que adoptó este actual gobierno, pero cuando estaba en su primer mandato, fue eliminar
la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. Si la ley Helms-Burton es un engendro jurídico que diseña cómo se internacionaliza el bloqueo contra Cuba y cómo se va a aplicar además todo el plan de cambio de régimen que ellos tienen, con lo que ellos sueñan concretar algún día, que no van a concretar. Pero el título 3 específicamente permite a personas dentro de Estados Unidos demandar a cualquier compañía cubana, estadounidense o de cualquier tercer país si considera que ha traficado con propiedades que fueron nacionalizadas al principio de la revolución en los años 60, que fueron totalmente nacionalizadas. Eso lo sabe nuestro pueblo también, acorde a derecho internacional, y que es un acto legítimo el proceso de nacionalización, que además se hizo para distribuir mejor la riqueza y para cambiar el orden de cosas que existía aquí antes del triunfo revolucionario del año 59. Y esta eliminación de la suspensión del título 3, bueno, ha desatado decenas de demandas en las cortes estadounidenses contra empresas cubanas, contra empresas estadounidenses y contra empresas de terceros países. Y lo que persigue fundamentalmente es atentar en contra de la inversión extranjera dentro de Cuba. Hemos perdido innumerables inversores extranjeros en un país donde sabemos que la inversión extranjera también es uno de los pilares más importantes para poder desarrollar el país, y hay empresas de muchísimos países del mundo que han decidido no invertir o que temen y como mismo pasaba con el tema de los bancos, entonces simple y llanamente deciden no correr el riesgo y no invertir en Cuba por miedo a que se les pueda presentar una demanda en las cortes estadounidenses. Nuestra línea de trabajo fundamentalmente siempre ha estado relacionada con el desarrollo de candidatos vacunales, y bueno, ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo del candidato vacunal contra el virus del papiloma humano. La propia Organización Mundial de la Salud recomienda que este tipo de vacuna se demuestre la inducción de una respuesta que proteja contra la infección de estos virus que están diseñados en la vacuna a través de un ensayo que se denomina ensayo de neutralización del pseudovirión. Los materiales para este ensayo están disponibles en un repositorio internacional que radica en Estados Unidos y están abiertos a la comunidad científica internacional. Sin embargo, en el caso de nuestro país no puede acceder porque tienen que cumplir con las leyes de exportación de Estados Unidos y no pueden enviar ningún material a Cuba debido a la inclusión de nuestro país en la supuesta lista de países patrocinadores del terrorismo. Si tuviéramos el ensayo acá, pues entonces ya la posibilidad de evaluar diferentes cosas es más amplia, y diferentes formulaciones, diferentes componentes. Para desarrollar una vacuna, tú no estás con una formulación y con unas muestras, necesitas realmente poder explorar diferentes variantes, y bueno, en nuestro caso es más difícil. El secretario de Estado, congresistas anticubanos y otros políticos de extrema derecha de los Estados Unidos, en particular de la Florida, traicionan el interés nacional de los Estados Unidos, la voluntad de sus electores, incluidos de los emigrantes latinoamericanos y caribeños, y pretenden generar una guerra en nuestra región. La política de Estados Unidos hacia Cuba tiene dos elementos fundamentales. El primer elemento es la agresión económica. El bloqueo económico es la guerra económica que lleva a cabo contra el pueblo cubano, con el objetivo declarado de deprimir el nivel de vida de la población cubana, y que además lo hace atacando quirúrgicamente los principales renglones económicos de nuestro país. Y un segundo elemento que viene aparejado con todo esto es una guerra comunicacional, porque yo creo que podemos decir que estamos bajo una guerra comunicacional, con plataformas que son pagadas muchas veces, la gran mayoría de las veces, con fondos federales aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, para que
emitan una versión sobre la realidad de Cuba que dista mucho de la verdad, para magnificar lo malo que puede pasar en Cuba y para emitir unas líneas de mensaje que traten de distorsionar por completamente lo que se vive en nuestro país, que presenta a Cuba como un país al borde del caos, porque el objetivo último es que no se hable de la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba, es desconocer que existe esta política que lo que persigue es el derrocamiento del gobierno cubano a través del sufrimiento del pueblo, y lo que quiere es que el pueblo cubano simple y llanamente se culpe al gobierno cubano de todos los problemas que tenemos y se subleve y entonces derroque la revolución. Es una estrategia que es en extremo perversa y que busca simple y llanamente convertir a la víctima, que es Cuba, en el victimario. Y esto es el segundo elemento, y son millones y millones de dólares. Normalmente en los últimos años se han aprobado alrededor de 20 millones para programas de cambio de régimen en Cuba y 20 millones también para la Oficina de Transmisiones a Cuba, y este año incluso están solicitando más, los sectores anticubanos del Congreso están solicitando incrementar esas cifras millonarias para promover programas de cambio de régimen de Cuba, en un país donde el actual gobierno prometió al principio de cuando tomó posesión en enero de que no iba a malgastar el dinero del contribuyente estadounidense. Sin embargo, los sectores anticubanos, liderados además por el secretario de Estado, han logrado restablecer todos esos programas que en algún momento dijeron que podían eliminarse. Todos esos programas anticubanos ha logrado restablecerlos poco a poco, solapadamente, a espaldas del pueblo de los Estados Unidos, pero que siguen persiguiendo ese objetivo de diseñar y de implementar esta estrategia mediática y comunicacional contra nuestro país. Nosotros recibimos apoyo de muchísimas personas en todo el mundo, muchísimas organizaciones internacionales. Hay también a nivel de gobierno, a nivel de partidos políticos, a nivel de parlamentos, hay muchísimas declaraciones en contra del bloqueo estadounidense, exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que elimine esta política genocida y que además nos elimine de la puria lista de países patrocinadores del terrorismo. Y una demostración de esto también lo vamos a ver, ¿no?, a nivel gubernamental, cuando veamos las intervenciones que se van a estar sucediendo a finales de este mes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando los países exijan la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. The economic, commercial and financial embargo against Cuba is a relic that continues to wound an entire people and weaken regional solidarity. Year after year, this assembly has reaffirmed that the embargo is gravely unjust. St. Kitts and Nevis joins the Caribbean community in calling for its end and for Cuba's removal from the list of state sponsors of terrorism, which isolates it from commerce and cooperation. Admissível que Cuba esteja listada como país que patrocina o terrorismo. Sin ambajes, refrendamos nuestra histórica posición en contra del bloqueo a Cuba y nuestro llamado a eliminar a este país de la lista de aquellos que apoyan al terrorismo. La mayoría absoluta de los Estados miembros de la ONU pide que se levante inmediatamente, sin condiciones previas, el bloqueo contra Cuba, que lleva más de 60 años. Se debería eliminar, además de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. A finales de mes, los ojos y oídos del mundo estarán en Naciones Unidas. Este será un capítulo más que libre Cuba por su desarrollo y soberanía. Te lo contamos en Desde Cuba.